Quisiera compartir una reflexión de lo que es mi caminata desde este contexto ecuatoriano, desde un paisaje geográfico y humano que para mí tiene mucha esperanza. Digo esperanza porque la situación que atravesamos desde este lado del mundo, lleno de montañas, lleno de selva amazónica y también de mar, de playa, que configura una interculturalidad muy fuerte y humanamente muy rica, porque el hecho de confrontarse con otras culturas, desde lo que es una cultura mestiza, quichua, cofán, significa que tenemos que estar a la escucha cotidiana, constante, para dialogar con otras culturas, dialogar con aquello que necesitamos espiritualmente enriquecernos gracias al encuentro. Motivado por esto de salir al encuentro, de poder aportar lo que yo tengo y poder aprender de lo que otros y otras tienen, en un momento me pregunto de qué manera hacerlo. En mi caminata me encuentro con otros colectivos, con otros grupos, y que estamos mirando hacia esta utopía. Y como conclusión sacamos que es importante recuperar y recrear la memoria histórica de los pueblos que resisten. Durante 500 años no solamente hemos vivido sojuzgados socialmente, sometidos, explotados económicamente, las comunidades indígenas han sido despreciadas, han sido discriminadas, han sido estigmatizadas, ¿no? Son sucios, son vagos, son ignorantes, son no sé qué, son no sé cuánto. Y en estos años, y precisamente una de las cosas que hemos podido avanzar a presentar es que no, estos pueblos, estas comunidades tienen unos saberes, unos conocimientos que no solamente tienen que ser admirados, sino que también tienen que ser reconocidos y tienen que ser admitidos como un aporte muy importante dentro de la sociedad ecuatoriana. Una grande. Va a ver cómo resaltar. Ya mandemos una como este. Sí, sí. Allá quiero. Ya. A ver. Allá quiero. Nous sommes ici dans l'hacienda Cougrou de la communauté Palacio Real de Calpi. L'intérêt du travail ici, c'est de restaurer ce bâtiment. Ici, c'était une petite hacienda. Ce qu'on veut faire de cette hacienda, c'est un lieu de mémoire de ce qu'a été la vie des indigènes à l'époque des haciendas. Chaque samedi, ils viennent en minga, qui est un mot inca, qui signifie travail communautaire, où chaque famille envoie une personne pour travailler. El dueño de la hacienda, que él venía muy poco a la hacienda, venía una vez al año. Tenemos el mayordomo, que era una persona mestiza del pueblo, no era indígena. Tenemos lo que es el chasqui, que él sí era una persona indígena. Los chasquis eran quienes les golpeaban a los indígenas para que estos trabajen más y produzcan más. C'était une forme de quasi-esclavitude. Un indigène qui n'appartenait pas à l'hacienda, pour y passer, devait travailler 8 jours, 15 jours. On lui conservait son chapeau, son poncho, il travaillait 15 jours et ensuite il avait le droit de passer sur les terres de l'hacienda. Que los indígenas vivían alrededor de la hacienda y ellos se alimentaban de lo que chalaban. Es un término indígena
que significa que ellos escogían lo que sobraba. De las papas, por ejemplo, las más pequeñas, las que ya no se llevaban los dueños, eso cogían ellos, las sobras de cebada, de todo esto. Esto se está haciendo en base a conocimientos de la gente, en base a personas que conocieron, que vivieron esta historia. Porque, como decimos, es muy importante que los jóvenes conozcan la historia, para que esta no se pierda y más que nada para no volver a repetir esos errores. En el tiempo que funcionaba esta hacienda, existía lo que es maltrato a los indígenas, ya que a ellos les castigaban con látigos. Pratiquement on les payait pas, il y avait toujours des trucs, soit le jour de la paye on les faisait boire, et puis quand tout le monde était bourré, bah, ça y est, ils étaient payés et puis c'était terminé. Quelqu'un m'a raconté une histoire aussi qu'on l'avait chargé de s'occuper de quintals de pommes de terre, donc tout avait été pesé. Des mois après, quand il y avait moins d'humidité, ça pesait moins lourd. On dit, il manque tant de quintals, tu dois rembourser. Et toute sa vie, il a passé à rembourser ces quintals de pommes de terre dont il était pour rien. También había lo que es explotación sexual, ya que dice que las chicas de 13 y 14 años eran abusadas sexualmente por los mayordomos. Dice, por eso dice que una estrategia que ellos hacían era casarles a las hijas antes de que eso sucediera. Il est vrai que beaucoup de gens qui ont 40, 50 ans n'ont pas raconté cette histoire-là à leurs enfants, certainement par honte ou parce que ça a été une période difficile et qu'ils n'ont pas voulu la faire porter à leurs enfants. Donc ça sera l'occasion de raconter cette histoire qui est récente, puisqu'elle a commencé avec la conquête des Espagnols et s'est terminée dans les années 1960-1970. C'était très mal vu de donner une éducation aux enfants. Une femme qui vit pas loin d'ici raconte que quand son père, qui travaillait à l'hacienda, l'a inscrite à l'école, il a eu des brimades à l'hacienda. Et un soir, le patron de l'hacienda l'attendait à sa maison, l'a fait agenouiller sur le ventre sur un tronc d'arbre pour le fouetter en espérant qu'il retirerait sa fille de l'école. Entonces, también lo que había era que ellos no podían estudiar, porque lo que decían era el indio no puede estudiar porque se vuelve rebelde. Entonces los indios son solo para trabajar, solo para el campo, solo para producir. Ellos no deben salir de aquí. Cronograma. Sai ligar. Nesse café que ganha classes mentiras, uma taller para los que están estudiando, no para todos, ¿cierto? Cada una que chasna su cronograma sale na guiscando vas a ver. Miércoles acá. Trabajo, no sirve que está acá. Guamote, eso, guamote, ¿quién está acá? Trabajo. Sábado acá. Trabajo. Domingo a culto. Culto. Eso, ¿no es cierto? Ya tienes programadito. No, Esmeraldas no es de la sierra. Costa. Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Napo. No. Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Zamora, Chincha. No. En Esmeraldas, ¿qué pueblos plurinacionales vivirán? Ay, no sé. ¿Qué pueblos vivirán? Ya tener quichuas, ¿dónde vive?
La educación popular propone otro tipo de formación, que son los contenidos, que es las sensibilidades, que es la solidaridad, que es el respeto por el otro, y lo fundamental, que es el construir otro tipo de sociedad. Y lo importante es que en la educación popular es caminar juntos, respetando el ritmo de los otros y asumiendo que todos tenemos derecho a una vida digna, a una vida que satisfaga las condiciones básicas y a una vida en la que se cumplan los derechos humanos a cabalidad. Esa es la propuesta de educación popular, en contraposición a otros tipos de educación que privilegian el triunfo de unos pocos a costa de miles y millones de personas. De modo, dice así, indica cómo se realiza la acción de verbo. Ya dispuestos kanangichi bachilleratos ya kakuna shuk exámenes de ruragirina kangichi chaika como defensa de trabajo ima punzarina gichi defensa de trabajo chaika ima vida ya roskito charina gichi trabajo con ataque completo monografía que kona mana shuyana kangichi. De pronto decir de otra manera lo que es la educación popular. Se busca hacer camino y educarnos a partir de la gente empobrecida, de la gente que no cuenta en una sociedad que privilegia el conocimiento como bien supremo, la competición y los títulos, los diplomas. El que no tiene título y diploma queda fuera de la sociedad de un consumo. Hay que estudiar para ganar dinero a toda costa y para tener la posibilidad de consumir todo lo que un sistema de consumismo irresponsable nos ofrece. Bueno, al practicar la cuestión de la educación popular, nosotros podríamos agregarle 2 o 3 palabras, ¿no? Es la educación popular liberadora, ¿no? Porque es una educación que forma conciencia, que parte de la realidad y que trabaja por transformar las sociedades. Nuestra orientación va precisamente en ese sentido de recuperar los conocimientos y los saberes indígenas, en trabajar los conocimientos y saberes indígenas recuperados dentro del aula, el desarrollar y sistematizar los conocimientos y saberes indígenas dentro de las diferentes comunidades. Por ejemplo, ustedes dicen que han ido a sacar fotos. ¿Esa era una actividad? No. Sí. ¿Sacar fotos? Sí, no. Uno puede dibujarle foto. Entonces, a ver, eso también es una actividad. ¿Qué más sería una actividad? A ver. Escanear. Escanear también puede ser. O sea, en general el personal con que nosotros trabajamos es personas mayores de 15 años. Ya tienen una esposa, tienen unos hijos y ya tienen que procurar el bienestar para su familia. Entonces eso hace que las personas, si están estudiando, pues tengan que abandonar los estudios para dedicarse a su hogar. Y entonces en ese sentido tratamos de ser una respuesta para jóvenes y adultos que han abandonado, han tenido deserción escolar o han tenido marginalidad educativa o han sufrido algún tipo de estos fenómenos de abandono de la escuela, del estudio común y que son de origen indígena, en su mayoría son de las comunidades indígenas. Trabajamos en un sector más mestizo que es Chunchi, pero de las 3 extensiones todas están a nivel de las comunidades indígenas. Y con ellos entonces tratamos de que al retomar sus estudios, porque algunos han abandonado los estudios 15, 20 años y después de 15, 20 años el retomar los estudios es algo que cuesta bastante. Entonces por eso utilizamos una metodología, una pedagogía más comunitaria. De los que ya saben, ayudan a los que vienen más atrasados.
dentro de su formación, metodología fundamental, como una pedagogía, como una metodología fundamental, porque toma en cuenta a todos y a todas, empezando desde los más empobrecidos y empobrecidas. Y en estos movimientos de compromiso solidario está también la Iglesia, aquí en nuestro contexto. Yo creo que la institución eclesiástica, como en todas partes del mundo, hay muchas tendencias. Hay una tendencia que apoya fuertemente esto de educarnos para ser conscientes, construir propuestas de transformación social. Eso es un poco la caminata que se lleva adelante también en las comunidades eclesiales de base y también con alguna gente de la institución, sacerdotes y obispos, aunque pocos, pero muy solidarios y muy comprometidos con la causa de la vida, que en el fondo es lo fundamental. Y hay gente que también no cree en la propuesta de Jesús y tiene otras creencias, religiones, espiritualidades, muy bien, pero lo que nos une es la apuesta por fortalecer la vida. Nos educamos y que el pueblo y nosotros vayamos creciendo en conciencia, pasando de una conciencia ingenua a una conciencia crítica. La conciencia ingenua consiste en echar la culpa a Dios de todo lo que sucede, o echar la culpa a la casualidad de todo lo que sucede. Pero en la raíz de todos los problemas, de la pobreza, está la explotación. Y si el pueblo toma conciencia de las causas de su situación en la que vive, también vamos viendo qué podemos hacer, cómo podemos organizarnos para salir de esa situación. Entonces pasamos de una conciencia ingenua a una conciencia crítica. Y la conciencia crítica no es que ya la adquirimos de una vez para siempre, sino esta conciencia lo va creciendo día a día de acuerdo a los problemas con los que nosotros nos enfrentamos. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano, de seguro una vez más que me perdona. Y a la próxima vez hay que poner un grupo que traiga un plasma pues, para... Muy bien, para hacer de este un mundo mejor para todos. Bendito seas siempre, Señor. Que nos da vida, que nos da el aire cuando estamos junto a Él. Te lo ofrecemos, Señor. Eso es por el año 78, ahí empezamos. Y ahí fui descubriendo desde el inicio, estas reflexiones me hicieron descubrir que había una sociedad de injusticia y que es posible una sociedad justa a partir de la palabra de Dios, con la Biblia. Damos la reflexión con la Biblia y descubrimos que estaba la sociedad como estamos, no estaba de acuerdo con el proyecto de Dios. Que Dios quería un mundo mejor, un mundo de igualdad, de compartir, una sociedad donde todos tengamos oportunidad de vivir una vida bien y digna. Y que había la propuesta de Dios de crear su reino de Dios aquí en la tierra y no en el cielo, que nos habían engañado. No te dejen vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Esta es palabra de Dios. A quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros. No busquen grandeza y no vayan a los humildes y no tengan
por sabio. No devuelvan a nadie mal por mal. ¿Cómo vamos a organizar la jornada? El grupo 3 sería las comunidades de la Troncal. El grupo 4 sería el colectivo de Macuacín, ¿no? Y el grupo 5, las comunidades, el grupo de nosotros aquí. Y el grupo 6, Román Luis Abel. Los regidores nos quedan presentando el tema de los pobres, las comunidades eclesiales de base de la Troncal. Les communautés ecclésiales de base, je dirais, sont comme une école de la vie, une école de la foi et une école sociale. Je pense que lorsque les gens entrent dans les communautés ecclésiales de base, ils apprennent d'abord à s'écouter. Donc ils apprennent à parler en groupe et lorsqu'ils commencent à parler en groupe, c'est un gros changement chez eux parce que ça leur permet de se développer humainement. Et à partir de là, donc ils disent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer. Commençons d'abord par nous-mêmes et puis ensemble essayons de vivre d'une autre façon, de croire d'une autre façon, d'interpréter la Bible aussi à notre manière. Donc ça change aussi beaucoup de choses dans leur foi. Maltratado de la sociedad en este momento. Entonces vemos aquí, empieza el terreno, la gente, su ropa. Los vendedores informales aquí se habla con una feria en la casa antigua. A trabajar de maestra, me propusieron unas amigas de equipo docente ser maestra de primaria. Y esto me nació a partir de mi participación en las comunidades de base. Ahora trabajo en el suburbio, siempre en el suburbio. Cuando fui al normal, adulta, quisieron que yo sea maestra de una escuela de clase media alta, me propusieron con un buen sueldo. Yo dije que no, que yo me había hecho maestra para trabajar con los niños más pobres. Y me fui y después fui aceptada en el fisco, maestra fiscal. Soy maestra, fui 16 años en la escuela fisco misional. Y después en maestra fiscal tengo 14 años. 15 años, tengo 31 años de maestra y trabajo en el suburbio con niños pobres, como les decía antes. Aquí vemos que la realidad ahora ha cambiado, ¿no? Pero que los pobres siguen sin tener casa. El precio de la tierra que no alcanza para que los pobres tengan una casa. Siguen siendo como el tiempo de Abraham buscando la tierra. Los jóvenes, ¿no? Que buscan sus derechos, ahora ya expresar sus derechos en cuanto a la educación, a la sexualidad también, temas que antes no se tocaban, eran unos mitos, y ahora se abre ya sobre eso, las minorías, los marginados, los jóvenes. Luego vemos que aquí, en Guayaquil, el alto porcentaje de trabajadores informales. Entonces vienen todos los migrantes que han venido de las diferentes provincias, de los diferentes cantones, llegan a esta gran urbe, hacer que la tierra, la necesidad de la tierra, no tienen dónde vivir y se convierten en vendedores informales de agua, de ropa, de comida, todo. Entonces, ahora nosotros con lo que el Papa hace un llamado a salir de los templos, a salir de nuestras comunidades, como que estamos bien, en todo este camino que hemos hecho, como que estamos bien, pero necesitamos desacomodarnos para ir en búsqueda al encuentro con los excluidos. Vamos al encuentro, no es que vamos a hacerle el favor. Vamos al encuentro con los excluidos que están aquí en esta sociedad para marcar el nuevo paso de las comunidades de base. No podemos vivir de la reflexión. La comunidad de base es altamente la oportunidad y la puerta abierta para nosotros poder luchar por los derechos humanos. Eso es más o menos el compromiso. En los levantamientos de los indígenas, nosotros aquí en la ciudad nos tomábamos iglesias, nos tomábamos la calle y empezamos en una lucha popular nacional, que eso trajo sacar presidentes, y a la lucha se tornó mucho más fuerte y entramos en un momento alto de confrontación. Entonces descubrimos, ya no luchamos contra los gobiernos nuestros, sino contra el imperialismo que está en el mundo y que no permite que los pueblos sean dueños de sus destinos y de sus territorios, de todo lo que tenemos, para que nosotros en la vida podríamos cambiar. Es muy sabio, pero la Biblia continúa con nosotros, entonces el pueblo necesita el asentamiento del poder popular con el ejercicio de su participación, de su acción
y de que la economía llegue realmente a las manos del pueblo para poder ser distribuida de manera equitativa y justa, para realmente alcanzar un socialismo. Con esto lo que quiero compartir es que el desafío fundamental es construir en grupo o en comunidad alternativas a un sistema que penosamente es un sistema que acaba con lo humano, que acaba con las culturas por privilegiar el capital. Esa es una historia tan anciana que el capital aplasta a lo humano, a la naturaleza, que devora todas las sensibilidades. Lo humano tiene capacidades para salir adelante, pero siendo solidario y en armonía con la naturaleza. El calentamiento global, los deshielos de los glaciares, una naturaleza que grita, nos dice que no es posible seguir el ritmo que estamos siguiendo. Escuchar este lenguaje de las culturas, el lenguaje de las naturalezas animal, vegetal, que nos dicen que no podemos seguir con una actitud de consumismo irresponsable. Creo que somos un todo, un tejido muy entrelazado, tejido que estamos hechos con la materia de la tierra, con lo que se dice de la Pachamama. Somos parte de un todo. Aquí nadie puede salvarse o liberarse solo o sola. Eso nos propone un sistema neoliberal. La alternativa es que nos enseñan los pueblos que han luchado y siguen luchando. Tenemos que buscar acciones transformadoras construidas a partir del aporte de cada uno y cada una. Y eso es lo que nos da esperanza, porque hay muchas vivencias ya en todos los pueblos, en Europa, en América, en África. Hay gente que sigue resistiendo y tenemos que aprender de esas resistencias, de esas luchas solidarias, que no son individuales, sino que son comunitarias.